El regreso de Manderley, que es esa mansión con la que de chavales en los cines de barrio nosotros nos sentíamos, por no decir asustados, un poco inquietos. Esa es una sensación la que daba Manderley. Estaba muy bien, era muy bonita, pero no terminábamos de ver claro. Por cierto, un Manderley hecho, como saben todos ustedes, en maqueta. Maqueta muy bien hecha, porque además juega maqueta día, maqueta noche, con con fondo de nubes, con sol. Está estupenda. La película es del año 1940, que fue un año especialmente complicado y difícil, sobre todo para millones y millones de personas, y unas cuantas de esos millones, unos cuantos vivían en España. Desde 1857 hasta 1940, 2.200.000 españoles han emigrado a Argentina. Se sabe en el año 40. Hitler regala un coche Mercedes-Benz a Franco. Tiene 6 ruedas y 8 marchas, señor Lamet, ese coche. Y dicen que puede superar cuestas de un 50% de desnivel. Menudo coche, ¿eh? Gran Bretaña, ¿no has oído lo que te he dicho? Sí, del sí. coche ese, ¿no? Como te vaya tomando tus notas, ese es el coche que te hubiera gustado tener a ti, ¿eh? 50% de desnivel. Gran Bretaña raciona el azúcar, la carne y la mantequilla. Tratado entre Alemania y la Unión Soviética sobre entrega de materias primas y productos industriales. 90.000 judíos de Palestina se alistan en las fuerzas de los aliados. Himmler ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz. A mí no me mires, ¿eh? Graham Greene publica El poder y la gloria. ¿Esa sí te gusta, esa novela o no? Esa sí. Y Bioy Casares, La invención de Morel. Es el apogeo de Graham Greene, aunque luego ya baja un poco en estima, ¿no? El 1 de abril se inauguran las obras del Valle de los Caídos. Constará de basílica, monasterio, necrópolis y cuarteles para las juventudes. Por cierto, yo nunca no lo he visto, no lo conozco, el Valle de los Caídos. A los 67 años muere en Barcelona el pintor impresionista español Joaquín Mir. La empresa alemana Krupp recibe el título de empresa modelo nacional socialista y las tropas alemanas ocupan Bruselas. En junio, Italia entra en guerra al lado de Alemania. El general de Gaulle funda en Londres el Comité Nacional de la Francia Libre. Fallece el pintor alemán Paul Klee. Las tropas de Hitler entran en París en el año 40. España, con el beneplácito de Francia y el Reino Unido, ocupa Tánger para frenar la expansión italiana en el norte de África. El gobierno de Vichy priva de nacionalidad francesa a los judíos nacionalizados. Es tremendo, ¿eh? Todo lo que está pasando en el año 40. La Gestapo entrega al gobierno de Franco al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, que será fusilado. El Tribunal de Responsabilidades Políticas impone una multa de 1 millón de pesetas al músico Pau Casals. 1 millón de entonces era como poner ahora, yo qué sé, 5.000 millones de pesetas. Una cosa realmente desmesurada. Muere en prisión el dirigente socialista español Julián Besteiro. Hemingway publica su novela sobre la Guerra Civil Española, Por quién doblan las campanas, que ha escrito entre el 38 y el 39. En España se crea la tarjeta del fumador, cuyos cupones permiten retirar la ración semanal de tabaco. Imagínate aquí a don Miguel Marías sin pipa, sin tabaco de pipa y tabaco de fumar, o a Clara, o a, bueno, como eras tú hasta hace bien poco, ¿no? Por ejemplo, era normal que 358 aviones, alrededor de 400 aviones alemanes, atacaran Londres por la noche y dejaran caer bombas y bombas y bombas. Fallece don Manuel Azaña, es presidente de la República Española. Y digamos ya para terminar, que Carson McCullers publica su novela El corazón es un cazador solitario, que España tiene 26 millones de personas y que muere el gran escritor Francis Scott Fitzgerald, que pasó los últimos años de su vida como guionista en Hollywood, peleándose con Mankiewicz, entre otros, y que dejó inacabada El último magnate, y que unos relatos suyos magníficos se dieron forma de libro años después, que eran el Pat Hobby Stories, y que eran maravillosos. Y se crea en España el Frente de Juventudes, al que tampoco yo pertenecí, nunca en mi vida. O sea que esto, esto es curioso. Eso era el año 40, cuando Hitchcock evidentemente estaba en otro mundo, en otro rollo y con otros temas, haciendo una película realmente maravillosa. Pero es que no solamente eso, es que la película se hace en unas circunstancias terribles, porque se empieza a rodar en septiembre del 39, que es justo cuando empieza la guerra europea. Y hay un gran número de actores ingleses en el reparto de la película, claro, que se encuentran incomunicados por completo, y en fin, se rueda en una situación... Toda la colonia inglesa. Claro, absolutamente dramática la película. Y la película se estrena en el 40 en el Radio City. Que fue, ahí... Tú lo has dicho antes en la presentación, es que es de las películas que más dinero han dado. O sea, si hiciéramos sí, tío, lo que costaba entonces la película costó $900.000,
por lo visto, y dio 700.000 de beneficio. A Senning le pareció que era muy poco, que no era exactamente lo que él esperaba. Hay una curiosa anécdota respecto a la pugna Senning y Hitchcock, que duró durante todo el rodaje, probablemente durante toda la vida laboral que tuvieron, y es que cuando tiró el primer guión Senning, Hitchcock le dijo que él no estaba interesado por lo que contaba, sino por cómo lo contaba. Es exactamente la manera de ser de Hitchcock. Y lo tiró por una razón, porque Senning decía que Hitchcock le daba mucha importancia a las cosas, pero no a la psicología de los personajes. Y entonces dijo una frase muy interesante, dijo: he comprado Rebeca y quiero hacer Rebeca. O sea, de alguna manera, como movido porque había comprado también Lo que el viento se llevó, y lo que quiso hacer fue Lo que el viento se llevó. Y es cierto que Hitchcock, como sabéis, es el mago de los insertos. En esta película hay un inserto, a mí me parece maravilloso, que es cuando la señora Hopper mete el cigarro, apaga el cigarro en la crema. Dice más ese inserto que todo lo que dice el guionista a propósito de la señora Hopper. Te produce un asco y una sensación de decir: qué barbaridad, qué tía más odiosa. En esa escena donde van a tomar café y nadie toma café. ¿Quiénes tomarán café? Que se levantan todos, no llega nunca el camarero. No, el café les invito yo. Hombre, Hitchcock se ha cumplido el centenario el año pasado, ¿no? Y se han escrito artículos en todas partes, y evidentemente lo que sí tiene es un estilo inconfundible. Y como realizador cinematográfico o director de cine, pues tiene prestigio de ser probablemente el número uno. Aquí Selznick no tuvo problemas en ese aspecto como lo tuvo con Lo que el viento se llevó. Parece ser que el director tenía enfrentamientos, pero es el que hizo la película, ¿eh? Sí, pero la pudo montar precisamente por lo bien rodada que estaba la película. Es decir, que en eso, sobre eso no hay ninguna duda. Es curioso que en el nuevo doblaje que hizo de la película, que eran los mismos actores, al único que no pudo doblar fue a Laurence Olivier, porque hablaba a una velocidad vertiginosa, cosa que a Senning le molestaba muchísimo. Tú has dicho algo de Laurence Olivier antes que vale la pena hacer llegar a los espectadores. Tú has dicho que la escena esa de la confesión es extraordinaria, yo lo comparto totalmente. Para hacer este papel se probaron algunos actores. Bueno, a Ronald Colman no se le llegó a probar porque no quiso hacerlo, porque decía que la protagonista era Joan Fontaine, pero se probaron algunos actores y llegaron a Laurence Olivier por indicación de Hitchcock, porque Hitchcock dijo que Laurence Olivier despreciaba a Hollywood y que ese tono despectivo le iba muy bien al personaje, cosa que realmente está muy bien visto. Lo que pasa es que él debería conocer muy bien Hitchcock, claro. A Larry, como se llamaba, ¿no? Pues no sé si lo conocería muy bien. No, pero él era un actor ya muy famoso en Inglaterra, ¿no? En ese sentido sí, pero no era el tipo de actor que Hitchcock normalmente hubiera elegido, porque es el tipo de actor que más bien hace demasiado. Y él siempre tenía, ya desde esa época, la afición a actores muy sobrios y que expresaran poco. Y normalmente Olivier lo que hacía era más bien expresar mucho. Lo que pasa es que en esta película yo creo que está muy adecuado, y yo creo que además es parte de lo que enlaza con Cumbres Borrascosas, que no olvidemos que era el actor de las Cumbres Borrascosas que había rodado Wyler también inmediatamente antes, ¿no? Entonces, está mejor aquí. Yo creo que está mejor aquí, pero porque hace además un personaje más controlado y más distante y de más alta clase. Uno de los elementos que yo creo que a Olivier le gustaba hacer era personajes de un nivel, ¿no? Pero yo creo que es un personaje que consigue tener un lado torturado en la película y un lado ambiguo, en el que cuando se plantea si puede haber matado a Rebeca, pues al espectador le caben todo género de dudas. Sí, pero aquí hay un momento que él está... es difícil encontrar, por ejemplo, a Laurence Olivier relajado en las interpretaciones, pero aquí hay un momento cuando ella llama a la puerta, que él está en el baño, pase y sale, y siéntese y vamos a desayunar. Está como con un, no sé, como muy relajado, muy bien, muy a gusto. A eso sí está en la película, que él se relaja desde que conoce al personaje de John Fontaine, que desde luego le es muy relajante y luego entendemos muy bien por qué, ¿no? Hitchcock no dio ninguna batalla por ninguno de los actores prácticamente. La gran batalla que la dio fue Joan Fontaine. Joan Fontaine tenía 22 años, hay que ver qué criatura. 22 años cuando hizo esta película, y estaba en viaje de luna de miel, era una cosa un poco etérea
Y el propio Denis, durante muchos meses de rodaje, de rodaje y posrodaje y postproducción de la película, constantemente le repetía a sus colaboradores: he cometido 2 errores, Alfred Hitchcock y Joan Fontaine. ¿Qué errores? Fíjate qué grandes errores. Hay una cosa, perdona, que voy a decir una cosa a propósito de lo que ha dicho Miguel, le convendría advertir a los espectadores. Dice, no se sabe si la ha matado o no la ha matado. En la novela la mata. Y eso fue un corte de censura, no de censura a la película rodada, sino de censura al guión. El guión tuvo dos advertencias. Primero, que bajo ningún concepto el marido matara a la mujer. Y segundo, que no hubiera el más mínimo toque lésbico. Ya sospechaban ellos que... Esas fueron las 2 advertencias que le pusieron a la señora Chambers. Claro. No, pero el que no lo haya con una muerta que no sale en la película, es bastante fácil que toque no lo haya, pero ¿qué implicaciones las hay? ¿Qué ibas a decir, Clara? No, sí, es lo que había dicho Miguel Marías, de ese lado tan tortuoso y tan ambiguo, sobre todo, de Laurence Olivier en la película, que hace pensar algo que podría dar lugar a otra película, y es por qué Rebeca despreciaba tanto a su maririo. Haré un trato Porque contigo, claro, me dijo. queda claro Parecerías un necio que intentando ella divorciarte lo de los 4 despreciaba, días de no estaba enamorada Así de que él haré y el tal, papel de una pero en amante ningún esposa, momento señora que de él tu no preciosa estuviese Samantha. Lo obsesionado por transformaré en el ella lugar o más famoso de enamorado de Inglaterra. más. ¿Cómo es Y este la gente nos visitará y personaje de envidiará, Laurence diciendo que Olivier? somos la pareja. Es el gran misterio, yo creo, de la película, que no se acaba de resolver. Fíjate la presentación del personaje que parece que se va a suicidar. Esa es la presentación de un personaje sí. maravilloso, ¿no? Es fantástico. A mí me llama la atención de ese parece que se va a suicidar, porque realmente no se sabe, que está hecho en 5 planos, y de los 5, 4 son primeros planos. Es sorprendente cómo consigue dar esa sensación con un gran plano y después 4 planos cortos. Y en estudio. Porque son además planos de los pies que además no pueden ser en ningún caso planos subjetivos desde el punto de vista de Joan Fontaine. Con lo cual, esa cosa de que te esté dando el punto de vista de que ella piensa que se va a tirar, no, está haciendo que los espectadores pensemos que se va a tirar. Y es un poco el truco. Yo creo que con respecto a lo que dices tú antes de cuál es la razón, yo creo que él la cuenta en sus confesiones. Él se dejó engañar, se dejó arrastrar y seducir y fascinar por Rebeca como todo el mundo, y descubrió inmediatamente que se había casado con él sin ningún interés por él, por el dinero, por la mansión y por todo el prestigio, y que eso le dio una rabia horrorosa y que a partir de ahí odia a Rebeca. Me parece que es fantástico ese elemento de la leyenda que cultiva Mrs. Danvers, de que amaba a Rebeca y que siempre vive pendiente de Rebeca, que todo el mundo lo cree. Y lo que dice ya cuando de verdad cuentan la verdad de la verdad, es cuando dice que odiaba a Rebeca. Ahí está uno de los planos favoritos míos, cuando él dice, la odiaba, el plano de Joan Fontaine. Eso es impresionante, cómo está de bien. Nunca nadie se ha alegrado tanto de que odien a otra. Y cómo le crece por dentro la sensación de que puede ser feliz, de que tiene la posibilidad en su vida, de que, bueno, de que no está nada terminado. Hay algunos primeros planos que se parecen mucho los ojos a los de su hermana Olivia de Havilland. Hay momentos en que los ojos son los de la hermana. A mí lo que me llama la atención de los ojos, más que eso, es cómo se parecen a los ojos y en la mirada de Kim Novak en Vértigo, porque tiene esa misma mirada perdida y como huidiza, que no sabe muy bien si es de timidez o de que está pendiente de otra cosa, que tiene Kim Novak, y que es una cosa que curiosamente comenta, dice, esa mirada joven, perdida que tenías y que ya la has perdido para siempre porque en estos días has madurado y has perdido la inocencia, que no es una mirada en absoluto de inocencia, es una mirada como de desconcierto y de persona que está como muy fuera de lugar en el mundo, que todo el rato está tropezando, metiéndose la pata, es patosísima. Parece que en esa interpretación de Joan Fontaine influyó mucho el clima del rodaje. El resto del equipo despreciaba olímpicamente a Joan Fontaine porque hacían grupo y ella se sentía como muy desamparada. Y como el personaje, se interesó mucho por ella y le dedicó prácticamente toda, probablemente creando los celos del resto del equipo porque él estaba completamente volcado encima de... Hay una anécdota muy bonita de cómo dirigía Hitchcock, que es la escena esa
a ver si la recuerdo, la escena cuando ella llora en la habitación de Rebeca y que la otra le va a decir que se sume y que se tire. Esa escena del llanto, la repitieron muchísimas veces hasta que llegó un momento que Joan Fontaine dijo: ya no puedo llorar más, ya no me queda ni una lágrima, como no me pegue usted, imposible. Y el otro le hizo ¡zas! Motor, acción, otra vez. Una cosa verdaderamente impresionante. La tenía completamente dominada. Y ella lo confesó siempre en sus memorias después, que era una dominación absoluta. Es lo que él quiso intentar con todas. Y con Grace Kelly y con todas las no, lo que pasa es que el personaje de Joan Fontaine respecto al de Kim Novak es una mujer y esta es prácticamente una niña en la película. Y eso... pero tienen ese mismo elemento que preludia al que son gente controlada desde fuera, en algún sentido, que son como muy lábiles, muy movibles desde fuera, muy... En el caso de Kim Novak es por el fantasma de Carlota, en este caso es casi por la señora Danvers, por su marido, por el fantasma de Rebeca, que está totalmente vigente en la película. Y en el caso de Olivia de Havilland, por el padre en La heredera, ¿no? Es verdad, yo también le he notado esa, bueno, quizás como son hermanas, pues tienen una... Sí, lo que pasa es unas hermanas no excesivamente parecidas. Hermanas que según la leyenda no se hablaban, no se dirigían la palabra ni se Pero un punto de debilidad, que yo creo que en el caso de Joan Fontaine está más en la boca. Yo me he fijado muchísimo en la boca de esta mujer, una boca completamente débil. Sí. O sea, toda esa vulnerabilidad en la cara va hacia esa boquita que tiene, con labios tan finos. Sí, pero cuando... Y luego... Pero Hitchcock se nota que la tiene un cariño especial. Hay un plano maravilloso, a ti que te gustan los insertos, cuando está durmiendo ella. Eso, y que tiene los labios pintados, además. Está muy bien maquillada, está dormida. Ese es un plano como de contemplación del director, como de cuidarla, de amor, muy amoroso. Ese es un plano especial cuando está dormida. Ella tiene 22 años y Hitchcock tiene 40. Es un momento psicológicamente perfecto para enamorarse de una chica de 22 años. Y parece ser que se enamoraba de todas sus... se enamoraba de todas sus estrellas, ¿no? Ya bien. Pero es verdad que el trato que le da aquí y en Sospecha es especialmente mimador. La cuida por encima de Laurence Olivier y de Cary Grant en Sospecha. Es maravilloso. Además le gustaba mucho sacarla siempre en la cama, el famoso plano del vaso de leche. Siempre la gustaba entre sábanas. Y además muy delicada. Le saca un partido a Joan Fontaine. Hay un plano que a ti te llama la atención cuando está dormida. A mí me llama mucho la atención cuando está bailando con Laurence Olivier, ese primer plano ensoñador. Es en que ella es verdaderamente magnífico. Sí. Y hay algo que deberíamos de poner inmediatamente sobre la mesa para que los espectadores se hagan cargo de ello. Yo creo que era, aparte del rey de los insertos, el rey del primer plano, porque hacía unos primeros planos nítidos, de una claridad refulgente y con los fondos completamente desenfocados siempre, con lo cual se crea una sensación de realidad distinta, porque en la vida yo estoy mirando a Miguel María, no es lo mismo que Joan Fontaine, pero estoy mirando a Miguel María y estoy viendo los fondos, estoy viendo todo al mismo tiempo. Bueno, pero lo ha hecho todo su cine, tienes toda la razón. El primer plano de Encadenados, los primeros planos de Encadenados de Ingrid Bergman cuando se está besando con Cary Grant son ese tipo. Aquí también tiene un operador portentoso, ¿eh? Sí, maravilloso. Que ganó, ¿no? El premio de la Academia, el Oscar lo lleva Ganó aquí. a la mejor fotografía en blanco y negro. Es que es una foto excepcional, ¿eh? Bueno, casi todas las películas de Hitchcock, tienes razón, están muy bien cuidadas los primeros planos parece que están dibujados y en blanco y negro se nota muchísimo más. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta película, a mí no me gusta de esta película vista con los años, ¿eh? La primera vez, te quedas cao. Vista con los años no me gusta el efectismo, la truculencia, las puertas que hacen y hacen ruido y todo eso, yo lo comprendo. Pero sin embargo, lo que me gusta mucho y me sigue gustando mucho, me parece maravilloso, es cómo consigue suspense en situaciones normales. Sí, claro, eso es la genialidad. Por ejemplo, cuando dice la señora Hopper que se va a Nueva York, esa angustia de dará con el señor de Winter o no dará con el señor de Winter, está hecho extraordinariamente. Los teléfonos, como poquito a poco va avanzando en el suspense hasta conseguir que un ser tímido y además psicológicamente perfecto pega la arrancada y va a la habitación de él, que es extraordinario, y después cómo balancea
el suspense y la intriga y la angustia que ha producido con una escena de humor inmediatamente, porque la subida de la señora Hopper y sobre todo ese precioso plano que no ve, que la tiene en la espalda, para en primer plano ver la cara de sorpresa de la mala y todo el mundo dice, ah, ahí está, se va a casar con la chica. Yo creo que eso es lo mejor que tiene la película vista hoy en día. Y que tiene ahí un preludio que es el primer arranque que de verdad tiene el personaje de John Fontaine cuando Despache le dice que no, que se vaya ya a la señora Van Hopper, cuando ella está fastidiando todo lo que puede y minando todo lo que puede. La escasa seguridad que ella tiene en ese momento es el primer momento en que tiene ese arranque que luego tiene cuando le confiesa un poco que odiaba a Rebeca y que digamos que se pone totalmente de su lado y va a estar siendo como su apoyo durante todo el proceso de la encuesta y de la investigación. Tú citabas antes lo de Jovel Gracia, el homenaje que le hacen en Vida en Sombras, cuando Fernán Gómez se asoma y está en cine y está poniéndose a Rebeca, pero no solo fue Jovel Gracia, es que por lo visto el impacto de Rebeca en los directores y en los que se dedicaban al cine en España fue tremendo, tremendo, es un impacto, es que esta es una película que está... para un director de cine es prodigiosa como está hecha. Es que es genial cómo puede darle presencia física a algo que no tiene presencia física. Me parece que Miguel decía algo de esto. El recorrido que hace por la habitación la señora Danvers cuando va Joan Fontaine, ¿no? Se decide a entrar esa puerta que es el misterio absoluto. La primera vez que la ve es la puerta con el perro delante, ¿no? Que es como un doble obstáculo para llegar hasta ella. La abre. Claro. Es un pobre perro, pero sí, en ese plano es que da la sensación de que es un Doberman. La puerta en la que no se puede entrar. En la que no se puede. Claro. Además la del ala oeste, la que da. Y una vez ya dentro, ese recorrido que va haciendo por las prendas íntimas en un armario muy moderno, por cierto, para la época, ¿no? Que se corre así, esa ropa hecha por las clarisas o no sé qué, las monjas, que es ya lo más delicado del mundo, ¿no? El roce del abrigo en la cara de ella es que ves a Rebeca metida en ese abrigo de piel cuando se lo pasa por la cara, ¿no? Te la imaginas una mujer suave, perfumada, delicada, el no va más. Y eso, la cumbre ya de esa sensación es cuando coge el camisón y mete la mano debajo, la señora Danvers, con lo que es, y dice, fíjate cómo se ve la mano. O sea, ya has visto a Rebeca prácticamente. Al final ya te dirán que era morena y alta, que es lo único que te quedaba por ver. A mí me parece magistral, tanto en literatura como en cine, ¿no? Poder conseguir es la construcción de un personaje. La construcción de un personaje a través de esos pocos elementos. Yo creo que otro que aprendió mucho de esta película fue Preminger para crear antes de que salga el personaje de Laura, que también está creado a través de la narración, del cuadro y de una serie de cosas que hay. La voz en off del principio. Sabes cómo es y estás esperando. Hombre, es que cuando aparece de repente, cuando la crees muerta, pero ya es el personaje que está dominando la película, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas las aprendió también mucho de esta película. O sea, yo creo que fue una película que ahora se ha olvidado un poco la trascendencia que tuvo y el impacto que tuvo en el cine de su época, porque nos parece una película muy histórica y muy antigua en algún sentido. Pero realmente yo creo que fue una película que en ese momento creó cosas que no se habían visto normalmente en el cine. Una fascinación. Sí, lo que dice José Luis, yo creo que debemos de insistir en eso. La película tiene una factura, lo que se llama una realización. Una realización de una perfección. De una para el año 40, además de una perfección, de una corrección, ¿no? Que también hay cosas que son perfectas pero no son tan correctas, de una corrección enorme y de una sutileza que parece como que el director no es un artista, que simplemente es un artesano, pero no, todo está perfectamente pensado. Fijaos, hay una cosa que hace que tú te habrás dado cuenta, os habréis dado cuenta todo, que es el travelling retro, para dejarla a ella en plano general y que produce una sensación de indefensión absoluta. Cuando la señora Hopper se va
y le dice, señora de Winter, buena suerte, y no sé qué, haciendo un tono despectivo. Adiós y buena suerte. Adiós y buena suerte. La cámara retrocede y la deja a ella con sus chaquetitas, sus falditas. Siempre que la dejas en plano general, está como un ser indefenso. Cuando está en su habitación, en el cuarto de estar ese que le trae en el desayuno la doncella, está en un sillón enorme, donde ella parece más pequeñita todavía. Y cuando termina la escena, otra vez la cámara tira para atrás para dejarla en plano general y que se vea más pequeñita. Eso es no andar por la vida de artista, aparentemente, porque probablemente otro hubiera hecho una fantasmagoría de imágenes, pero conseguir que el espectador tenga la sensación que el director quiere que tenga. Pero eso es desde el primer plano de la película, con la voz en off y el recorrido de la cámara por la mansión aquella, que es un poco lo que decía Miguel, que es el Ciudadano Kane, el Net Trespassing aquello, eso es lo mismo, lo consigue. Y la voz en off es la misma de Laura, que tú la has citado, pues eso, el fin de semana que murió Laura, yo nunca olvidaré cuando... Es lo mismo, te creas, eso es una forma de contar nueva, que es lo que tú decías de la influencia. La misma presentación de Manderley es genial. Lloviendo con el coche y de pronto, ¿no? En la luna del coche, entre el parabrisas, aparece de que todavía está en pie el edificio y luego ves que está en ruinas. No, pero no, lo que dice, lo que dice Clara... Cuando llegan a Manderley. Cuando llegan a Manderley. O sea, la cara de asombro de ella, de admiración, asombro, perplejidad, y aparece una casa de ensueño, distinta. Todas las llegadas a Manderley son impresionantes, porque también es terrible esta cuando le dice ¿qué hora es? Y dice, hay un resplandor que no puede ser. Esto cuando se ve la aurora boreal. Pero en la presentación de Manderley hay una habilidad enorme en lo de la lluvia, una idea extraordinaria, que yo creo que la utiliza doblemente, como hacen todos los grandes directores. En primer lugar, la lluvia da una sensación oculta, que es un decorado, de momento. De momento es más fácil retratar porque con la lluvia delante no se nota. Si te das cuenta, solo es la puerta. El decorado solo es la puerta donde para siempre el coche. Exactamente. Da una mayor sensación de que no se sabe lo que es, pero es muy grande, etcétera, etcétera. Pero después el Frégico lo utiliza de manera extraordinaria, porque es que ya entra con el pelo mojado. Y al entrar con el pelo mojado parece una ratita. Y se encuentra una sensación de indefensión, de vulnerabilidad absoluta. Se le caen los guantes, que es el... es que era toda la plana mayor de Manderley, es impresionante ese plano. Cuando le dice, tardaremos poco. A mí lo que no me gusta de esa escena, como de la otra escena del desayuno, de que empieza con la R y tira para atrás, es esa música tipo himno inglés, tipo himno británico, que da para realzar en la presentación del servicio y de que todo aquello es muy grande. A mí me parece eso... yo creo que Hitchcock después utilizó la música mejor que en esta película. Sobre todo con Bernard Herrmann, ¿no? Sí, sobre todo con Bernard Herrmann. Sí, pero se parece mucho a las músicas de Bernard Herrmann, porque aquí de repente te parece estar oyendo la música que no era de Herrmann de Recuerda y la música que ya sí era de Herrmann de películas posteriores. Siempre ha tenido como unas obsesiones musicales que yo creo que se las ha impuesto a todos los músicos con los que ha trabajado. Una música un poco wagneriana, que es lo que siempre un poco wagneriana, un poco, porque la música, por ejemplo, de Vértigo y eso es un poco Tristán y Isolda, sale bastante del preludio y de las escenas finales. Una cosa que está muy bien también de esta escena de la llegada mojada es eso que es es uno más de los grandes momentos estelares que le chafa a este personaje. Pero este es un personaje en el fondo que vive la peripecia de las novelas rosas, que sueña que siendo pobre y demás se va a encontrar con una especie de príncipe azul, que se enamora de ella, se casa con él. Pero se le van chafando todos los grandes momentos. La declaración es una birria de declaración desde el punto de vista romántico. La boda es otra birria absoluta que es improvisada y sobre la marcha y luego con unas flores, sin nada. La llegada a la casa y la toma de posesión, digamos, pese a que le han formado allí todo el servicio, ella se queda espantada de ver que hay ese servicio y encima llega mojada y se precipita de nuevo a la situación. Lo mismo que la gran fiesta también se fastidia por la historia esa del truco del traje, que curiosamente el truco del traje ridiculizante, si os fijáis, es un poco el mismo elemento de la metedura de pata de Mitch, la amiga de James Stewart en Vértigo, cuando se pinta con el
traje de Carlota Valdés, ¿no? Ese elemento de ponte el mismo traje y se verá hasta qué punto no alcanzas el nivel del modelo. Todos esos elementos están, y eso conviene decirlo, todos esos elementos, Clara lo sabrá también, que están en la novela, la ausencia de Rebeca, el perfil, lo bien que está perfilada esa ausencia. Por eso Senith dice una y otra vez, quiero hacer Rebeca, he comprado Rebeca, quiero hacer Rebeca. Es él su obsesión con Alfred Hitchcock. Pero todos esos elementos, es que la novela Rebeca influye notablemente en la novela Rosa posterior. Los seriales radiofónicos están influidos también por Rebeca. Tened en cuenta que la película se lanza cuando Orson Welles, que le ha comprado los derechos a Senith, hace la serie radiofónica de Rebeca, y Rebeca es en los Estados Unidos un bestseller radiofónico. Es decir, todo eso ha influido en ese tipo de construcción. Ese tipo de historia donde nace, que en unas vacaciones en la Costa Azul, en donde sea, hay un señor rico y conoce una chica y se casan y ella no sabe nada de él. Todo eso viene de Rebeca. Todo eso es secreto detrás de la puerta, quién es este hombre, luego con quién me he casado, cómo es la casa, dónde se me lleva. Todo eso era lo más romántico que había. Y Marnie la ladrona, es que Marnie la ladrona también la sitúa pues en una casa desconocida para ella, en un ambiente que le es ajeno, un hombre que acaba de conocer en ese momento, y ella, bueno, lo que pasa es que está más desequilibrada psicológicamente, pero siempre son vulnerables, frágiles, porque se encuentran en un medio hostil, lo que nos pasa a cualquiera de nosotros si cambiamos de trabajo y tenemos que ir a una empresa donde no conoce dónde están los despachos. Es que es una sensación pero eso era, como dice primitiva, Miguel, ¿no? un subgénero. Había muchas películas que empezaban así, La senda de los elefantes, se casaban y entonces ya se tenía que ir a Ceilán o donde fuera y a ver cómo va a ser este hombre y cómo me va a recibir. Todo eso era muy bonito porque era la aventura. La chica estupenda que se casaba y era la aventura a lo que ocurría. Todo eso viene de Rebeca y naturalmente previamente viene de las hermanas Bronte. Claro, y de la novela, los restos de la novela gótica. Y la novela gótica inglesa. Claro, eran las Bronte. Con toda claridad. Realmente en los años 40, sobre todo, se crea una especie de subgénero en el que hacen películas, e incluso gente tan diferente como Renoir con La mujer de la playa, pero que Lang tiene varias. El secreto de la puerta es una de ellas, pero hay alguna más. Y hasta hay una prolongación curiosa en Angst o La paura de Rossellini, ¿no? Que pasa también la mezcla, digamos, de este elemento del casarse con un desconocido. Es algo como muy arriesgado y te puede salir un desconocido que es, digamos, es también el punto de confluencia que hay con otra película, yo creo que tiene mucha influencia y que tiene que ver con Rebeca, que es Luz que agoniza de... Bueno, el arranque es el mismo, ¿no? Claro, el arranque es el mismo. Y realmente esto hay que decirlo en parte de esta película, en cierto sentido, cosa que en algún sentido se olvida y que además crean dichos en la vida. Dice, no me hagas luz de gas y todo ese tipo de historias. Sí, de la misma manera que para el público en general, la señora Danvers es Rebeca. Y siempre se habla de Rebeca, por cierto. Hay que ver lo maravillosa que es la presentación de la señora Danvers. Que viene Jean Fontaine, la cámara le antecede y después hay un plano subjetivo hacia los criados y por el lado izquierdo entra la señora como subrepticiamente y se cuela en el travelling y te llega hasta el primer plano. Sí, y entra como deslizándose. Como si hubiese en el suelo. Exactamente. Pues fíjate cómo es ese plano cuando está con ella y le dice, es tranquilizante, escucha el mar. Y entonces ella se queda sola de espalda, ella se va, la señora Danvers se queda de espalda y encadena suavemente. Eso es un plano como de Dreyer. Es un plano fantástico, una luminosidad enorme. El diseño de la señora Danvers, que hay una anécdota curiosa que me estoy acordando ahora, la señora Danvers, ¿cómo se llama? Anderson, ¿no? Judith Anderson. Judith Anderson. Firmó el contrato y se fue, por lo visto, a Nueva York porque estaba en trámite su demanda de divorcio. En fin, las cosas naturales de cada uno. Y recibió un telegrama de Senith que decía, no se cambie usted las cejas. O sea, fijaos hasta qué punto eran detallistas. Ni la verruga que tiene debajo del labio, que es mandándole memos de esos a todas horas. Y además, una característica de su rostro es la absoluta inmovilidad. Es un rostro que no tiene nunca ninguna expresión. Todo está en los ojos y una mirada cruzada. Solamente hace un gesto en toda la película. Sí, tienes toda la razón. Que es cuando
cuando George Sanders le dice, ¿Verdad que dígalo es una usted, y la encantadora otra hace así un intención? gesto como Tomar el diciendo, no se lo tiempo, diga. ¿vale? Es el único gesto que hace en toda la película. El resto... Y con la Oh, bien, mano, quizás será mejor. qué gesto, ¿no? Más suave tiene para decirle visto algo, Miss a Felipe? Fontaine que se acerque, ¿no? A ver las prendas No, de y la luego otra. hay un Es muy- elemento que es muy curioso, que es su curiosa complicidad con el personaje que interpreta George Sanders, que es también un personaje ¿Quiere adelantarse, por favor? interesantísimo Como está George y Sanders, curiosísimo, Qué ¿no? difícil es lo que hace comer el pollo mientras habla, además, en el coche. Pues, George Sanders, primero está que los maravilloso. agujeros Y que se le escuela allí, todas esas Agujeros que historias permanentes, que Pero es tiene que, claro, es muy que esta casa gótica es el castillo, es un castillo con fantasmas, pero el fantasma Sí, sí. de carne y hueso es el ama de llaves. Es el fantasma. Cómo anda, esa sutileza, ¿no? Que habéis comentado, cómo se mete los planos, cómo llega, no se la oye. Es lo que Nunca pasa se es la que la oye, siempre mantiene sorprende a la Rebeca fuerza en- de su pasión. Es muy interesante. Es el personaje quizá más interesante. de Y ese todos, elemento de porque es la que que tiene pilla verdadera a pasión. Rebeca, que Rebeca ya lo internaliza de tal manera que cuando se le rompe una figurita de porcelana en la, Fíjate tú, en la ya mesa, la esconde. Y la tapa debajo de las cartas que hay allá. Cartas de- Lo curioso es que ese personaje está dibujado como personaje odioso, incluso para el resto de los personajes que salen en la película. Los hermanos le dicen, le tienes miedo, ¿eh? No le tengas miedo a la señora Danvers. Todo el mundo sabe que es odiosa, que es un personaje terrible en la película. Claro, el personaje dominante de la ama de llaves que tiene posesión. Todas las amas de llaves posteriores No, están siempre hechas se- a la medida siempre se dice, de es la como el película. ama de llaves de Rebeca, siempre se ha dicho esa frase. Y luego, cuando está en contraluz y cuando está oscurecida, es como la madre de Anthony Perkins en Psicosis. Sí, ¿A que sí, sí? tiene Y en la mucho que ver. ventana. Silueta. Tiene que ver ya con Claro, lleva un psicosis. traje largo Y también. cuando Psicosis aparece tiene en la mucho que ver con ventana, la que madre. ella la ve desde su habitación, es psicosis completamente. Claro, tiene mucho que En ver. la ventana ahí puesta. No, lo que es curioso es que quizás es una película que a Hitchcock le viene a partir de Selznick, pero en la que yo creo que Hitchcock en el fondo reencuentra muchos elementos de algo que él siempre había querido hacer, que era en el fondo melodramas, y que se ha desviado de eso porque lo que da dinero de sus películas no son los melodramas, sino son las películas de intriga más o menos policíaca o de misterio, y de repente dice, aquí tengo un material, entonces esta película influye muchísimo en el resto de la carrera de Hitchcock, con lo cual le da una posición como de la semilla del Hitchcock americano. Realmente hay dos Hitchcock, el Hitchcock inglés y el americano, aunque a veces en el americano retome cosas del periodo inglés, pero realmente el Hitchcock como más personal, más complejo, más dramático, parte de esta película. ¿Y cómo le gustaba a él los títulos? Él siempre decía que tenían que ser una palabra, ¿eh? Rebeca, sospecha, Notorious, que era encadenados, Topaz, Marnie, eso, claro, son esas cosas de dibujar. Porque Hombre, Notorious es otro título estupendo. Un título de que esos cortos y que escandalosa. no dicen nada en el fondo, pero sugieren Claro, algo. Notorious No, en anticipa, inglés, aquí anticipa era la encadenado, película. pero Notorious en inglés es como escandalosa. La mujer sí, 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 no, la es, chica que va dando la nota. es de mala fama. De mala fama, de mala nota, ¿no? Pero dice, Mala ¿quién es famada esta? es. Y los vas buscando psicosis, todos, eso, psycho. Les gustan esos títulos a él. Lo que es curioso es- Vértigo. Claro, En todos esta son película me no llama mucho la palabras. atención también a mí, es la manera como presentan la película David Osseni, es decir, el valor que le da a la novela, porque Sí, basada- David Osseni presenta en la célebre novela Maravilla. de Dalrymple Estaría del contrato, Rebeca. ¿no? Sí, no, y además le pone el genitivo sajón, lo pone Dams die Morier, no sé qué. Rebecas, no sé qué. No pone Alfred Hitchcock, No, apóstrofes. no. Es curioso como en esta película todos son víctimas de algo, porque Joan Fontaine que por cierto no se la nombra, ¿no? Nunca. Su No tiene nombre, nombre, o sea, no tiene no novela ni- no no tiene, tiene nombre. es Es la tan señora de modesta, Winter, es es la tan señora de modesta Winter. que no La tiene ni señora de nombre. Pero dice la señora de Winter. Él siempre él Pero dice, es- en vez de decir la señora, él dice, la señora de Winter sale conmigo. A ver, Tiene corre, trae un una impermeable gabardina para la señora de por Winter. favor. Es penoso cuando coge el teléfono, preguntan sí, por se ella. murió No, hace la un señora año. de Winter murió hace un año. O sea, la pobre está completamente perdida, pero No ha ella es asumido víctima que es la Pero es una de chica esa voluntariosa, tremenda ¿eh? inseguridad. Porque tal y como la describe Hitchcock, ella dice, me tengo que ir a Nueva York, es un horror, llama, Ah, sí, se ahí. presenta en la habitación, de alguna manera está diciendo, Sí, oye, yo me sí. quedo contigo como sea, de secretaria o de lo que sea. Ella lo intenta varias veces, ¿eh? O sea También que... hay que decir que Sí, sí, librarse no. de la señora Van Hopper era... La señora Van totalmente- Hopper le dice, justificaba cualquier cosa, ¿eh? Has trabajado rápida, querida. Y Debo en reconocer cierto que modo eres rápida trabaja rápido. trabajando.
No, porque ya sé. Pero bueno, en general es víctima de esa inseguridad. Laure Winter es víctima de su flaqueza, ¿no? De su cobardía, porque ha mantenido una relación que él sabía que era una relación completamente falsa, y sobre todo la señora Danvers es víctima de un amor pasional increíble, que vamos, completamente lésbico, ¿no? Y no correspondido. Por la pobre Rebecca. Es un drama, la señora Danvers ha sido un drama. Porque es terrible cuando dice cómo la peinaba, es una escena, ¿verdad? Vamos, sin tocarla, con el cepillo a distancia. Estaba enferma. No. Nadie. Y al final dice, me daba las gracias, decía, Denny, buenas noches, y gracias, ella tan contenta. Con eso estaba contenta. A ver, o sea, ¿cuál era es una fascinación. tu plano favorito de Rebecca? Plano. Plano, secuencia, lo que sea. Secuencia hay una muy buena, pero es muy larga. La que es toda la explicación en la casita aquella. Es magnífica. Esta película, antes de decirte plano, tiene para mí un mérito suplementario, y es que una vez que termina, digamos, el acoso al personaje de la segunda señora de Winter, a Joan Fontaine, la película empieza a subir y se aparece la intriga de si la habrá matado, si no la habrá matado, de si ha sido un suicidio. Entonces, que normal, esto es muy difícil, que una película en la que se ha mantenido una intriga distinta, de repente pega un giro y va en una dirección y te sigue interesando. Bien, bueno, a mí lo que más me gusta de esta película son los primeros planos, así es que te diré... Pues Ana, hay unos cuantos, ¿eh? Te diré un par de ellos. Me gusta mucho el primer plano que está hablando, lo que termina en primer plano. Hay una conversación que está en el escorzo de Joan Fontaine y la hermana que se oscurece el fondo, ella se pone de perfil, quizás a foco rabioso. Y después hay un primer plano estupendo de una secuencia magnífica que no hemos mencionado ninguno. Hay un primer plano precioso de Joan Fontaine con la luz temblorosa del proyector. Esa secuencia es magnífica, y esa luz temblorosa de alguna manera es una luz temblorosa de su espíritu, de su ánimo, es psicológicamente perfecto. A mí ese plano me parece precioso. ¿Y para ti, Clara? Ya hemos hablado de otros que nos gustan, entonces hay uno que, bueno, que da un poco el punto de inflexión que decía Juan Miguel Lamet. Empieza la intriga en el momento en que se les ve de espalda a él, a Winter, a los policías, a su secretario, todos están de espalda con un foco sobre ellos. Acaban de ver algo, ¿no? El cadáver o de reconocer. Es abstracto eso. Completamente se ve y se dan la vuelta. Y no hay nada. Y ya está. Se supone que están mirando a nada, no hay nada. A nada. Es un plano. Pero me gusta ese. Es hitchconiano, además, ese plano. Es muy bonito. Como la morgue, una morgue estilizada, ¿eh? Sí, completamente. Ellos de espalda y el foco nada más, esa gran luz encima. ¿Y para ti? Pues a mí quizá ese plano, que es el que está, yo creo, más perdida de todos, en el momento dramático de la película, en la que ella le dice al criado muy amablemente que no, ya escribe sus cartas y lee el periódico y no sé qué, en el cuarto de mañana. Entonces sale y se queda perdida ahí en medio del hall, que no sabe y tiene que preguntar, y bueno, ¿y cuál es el cuarto de mañana? ¿Ocurre algo, señora? Ese es el momento en que me parece que se queda parada en ese gran plano. Yo ahora voy a decir el mío, pero antes me gustaría que Bustos pusiera ese plano cuando van a ver al doctor. ¿Por qué pone lo de la televisión en el año 40? Una exhibición de televisión. Ya había desde el año 36. Claro, una exhibición de televisión, porque la Olimpiada nazi se hace en el 36 con televisión, pero debía haber muy pocas emisiones en Europa. A mí me gusta mucho, tú dices que te gustan los insertos. Fíjate que hemos visto películas de gente que se va a suicidar y que se van a tirar por un acantilado. Yo en El Abuelo los he rodado, también eso, bueno. Y haces de todo tipo de insertos, hasta los pies y el agua al fondo. Pero nadie había hecho como Hitchcock, y yo no lo he visto luego, los talones desde detrás, con la cámara en el suelo, y se ven los talones, los tobillos y un poco de eso. Eso yo no lo he visto nunca en el cine. Eso no lo he visto nunca. O sea que lo de el cazador de imágenes que era Hitchcock, el cazador de planos, es una cosa portentosa, porque eso te da una sensación de inestabilidad. Justo ese plano se puede hacer de todas partes, que te vas a caer, frontales, laterales, los pies, que se ve el mar abajo, las olas, pero ese de los talones
de los tobillos y de una parte muy pequeña ya de la pierna, ese es insólito, ese plano. Es que apuraba todo, en la puesta en escena. Por eso tu querido amigo David Selznick no lo pudo echar, porque decía que se podía pelear con él, pero no le echaba porque no lo encontraba, no había mejor. Hizo 3 películas más con él, Claro, o sea que... siempre con un infierno de... Cosa que no mucha gente hizo con Selznick. Hay un libro muy bonito, es el Selznick y Hitchcock, la relación de ellos, pero muy pocas veces se podía hacer eso. En esta película, y esto es una pregunta que hago, aunque yo he visto una foto, no sale Hitchcock. Sí sale. ¿Dónde? Hombre, ponlo. Cuando está en la cabina de teléfono, Está en la cabina de George teléfono. Sanders, Yo he visto la foto, pero sale por detrás, ahí se le verá ahora, lo vamos a ver ahora. en la película Cuelga, no me he dado y cuenta. entonces por detrás sale Hitchcock con un abriguito, pum, 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 y pasa por Es que detrás. hay una foto ¿No? Es publicitaria eso. muy Claro, lo que pasa es que hay, no se le ve. veces en la que sale muy poco visible. Aquí es de las veces que menos se le ve. Es de las veces que Existe una foto publicitaria en la que está Sí, que George está Sanders hablando. Antes, pero eso está él, se le ve la está al cara y lado, todo. está al lado. No, aquí se le ve. Como que- esperando entrar en la cabina. Aquí sale esa sombra muy rapidita, es el señor Hitchcock, a partir... Pero no sé, ¿dónde empezaría él? Estaba ya en las inglesas primeras. Sí. En las primeras inglesas. Las primeras. En el Ring primeras, y todas no me esas, acuerdo, yo no sé. No me acuerdo en qué momento es, yo creo que lo cuenta en algún sitio, pero a partir de un momento en que lo hace ya dice A que le partir dio de ahí- suerte y que... Todos los directores de cine salían en un plano después de Hitchcock, que no tiene ya eso importancia. Después de que lo haya hecho él, no sale. Entonces yo creo que casi todos los directores salían en un plano. Pero lo que pasa es que él comentaba luego que acabó convirtiéndose en un problema porque Claro, tenía que no sabía cómo estudiar, porque la meterse. gente Claro. y porque la gente esperaba su salida y eso podía distraer de la acción. Bueno, fíjate, Náufragos. ¿Cómo salgo? Dice. Encima del agua. Encima del agua, un periódico. Yo Fíjate creo que tú, esta eso era un película, esta desafío. película, además, yo creo que Esta debió película ser es una joya. Porque una experiencia enorme para el propio Hitchcock, porque ponte en el año 40, y ver esto en el año 40. está rodada Una como modernidad. tradicionalmente rueda Hitchcock, plano a plano. Y sin embargo, posteriormente, probablemente por la experiencia de que le montaron la película y él no pudo meter mano porque estaba tan bien rodada la película que la podía montar otro, es cuando él empieza a hacer los planos largos. El olor de la crema te ha delatado. Por suerte era un test. ¿Y para la misión real? Esto. ¿Un perfume? No, es la nueva crema Bed con una mejor fragancia. Mm. Y además deja tu piel tersa y suave. ¿Quieres comprobarlo? Ven, misión.